Del surgimiento de la filosofía a los grandes sofistas. A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha tenido la curiosidad y duda de dónde viene, por qué de las cosas que suceden en nuestro día a día. Es ahí donde conocemos el concepto de filosofía. Filosofía proviene del griego philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Entonces, podemos definir a la filosofía como el amor por la sabiduría. A lo largo de la historia, hemos conocido filósofos que nos han dado de su conocimiento y sabiduría para entender las cosas de este mundo. Cada uno tiene su opinión y experiencia propia, así que los relatos veremos cómo interpretan los fenómenos de maneras distintas. Además, para poder entender a la filosofía, debemos entender los conocimientos que vienen antes de esta, como lo son el mito, la magia y la religión. Estas tres tienen en común que tratan de explicar el origen de las cosas y fenómenos usando a seres mitológicos o dioses. Causas del origen de la filosofía. Como primer punto tendremos la búsqueda de la verdad, la cual se da cuando se empiezan a cuestionar los mitos y explicaciones religiosas de ese entonces. La ubicación geográfica o condiciones geográficas. Grecia se encontraba en una posición geográfica privilegiada, por lo que la sociedad lograba sintetizar los avances de las culturas. Las condiciones económicas. El intercambio comercial era intenso. Estaba nutrido por un flujo comercial que dio lugar a un intercambio cultural, de modo que los griegos y mesopotámicos aportaron en las ciencias, artes, técnicas y filosofía. Las condiciones políticas. Cada ciudad contaba con su propio rey. Es por ello que se ensayaron distintas formas de gobierno, y entre ellas una incipiente democracia, que alentó en cierta manera el pensamiento filosófico. Las condiciones religiosas. En Grecia existía la libertad de culto, y no había ni libros sagrados ni casta sacerdotal, lo que posibilitaba la libertad de pensamiento en gran manera. El paso del pensamiento religioso al racional. El hombre griego empezó a explicar la realidad de otra manera, ya que el ser humano siempre se había hecho preguntas, sin embargo ahora tratándola de responder de manera racional. El origen de la filosofía, como lo conocemos, da su origen en la filosofía occidental. Esta tiene su origen alrededor del siglo VI a.C. en la antigua Grecia. Es aquí donde los grandes pensadores surgen. Esto se debe, entre otras cosas, a que el ser humano ya no necesitaba pensar en cómo sobrevivir. La vida en la antigua Grecia era buena, ya dominaban la agricultura y tenían una buena organización política y social. Esto condujo a que se iniciara otro tipo de pensamiento, un pensamiento que surge cuando las necesidades básicas del ser humano están satisfechas. La filosofía occidental nació en Mileto, Jonia. Es donde Mileto cuestiona la magia y los mitos y busca darle una explicación que calme su inquietud. Los filósofos que surgieron en el mismo periodo que Mileto se les llama presocráticos. Los presocráticos comprendían y analizaban los orígenes del universo a través de relatos míticos religiosos. De ahí tenemos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, los cuales nos adentraremos más adelante. Las primeras escuelas y sus representantes. Como primera escuela tendremos a la escuela de Mileto o Milesia, la cual se ubica en Mileto. Uno de sus representantes fue Tales de Mileto en el 586 a.C. Él consideraba que el agua era esencial para comprender la realidad, ya que consideraba que todo procedía y también terminaría en forma de él. Anaximandro de Mileto, en el 610 al 547 a.C. Su primer fundamento para comprender la realidad fue el apeirón, que hace referencia a lo infinito, ilimitado e indefinido. Anaxímenes, 586 al 528 a.C. Su fundamento para comprender la realidad fue el aire. Lo consideraba infinito y que en él abarcaba todas las cosas. La escuela de Éfeso.
Heraclito de Éfeso, 504 a.C., fue el reivindicador del devenir y la lucha de contrarios para que las cosas pudieran existir. Escuela de Elea. Jerófanes de Colofón, 530 a.C., dedica su atención a los fenómenos celestes y cuestiones cosmológicas. Parménides de Elea, 540 al 550 a.C. y Zenón de Elea, en el 550 a.C. Escuela pitagórica. Representada por Pitágoras de Samos, en el 530 a.C. Estaba dominado por las matemáticas y al mismo tiempo era profundamente místico. Consideraba que las cifras y las figuras eran una clave para entender la naturaleza del mismo universo. La escuela atomista. Leucipo, en el 410 a.C., fue el fundador del atomismo. Afirmaba que cualquier trozo de materia, por muy pequeño que sea, siempre puede dividirse en otros trozos más pequeños. También está Demócrito de Abdera en el 460 al 370 a.C. Él decía que todas las cosas estaban formadas por un número infinito de átomos densos, eternos y de una infinita variedad eterna de formas. Los filósofos se pueden clasificar mediante las formas en las que veían el mundo. Los físicos, entre los primeros filósofos se encontraban aquellos que, en la búsqueda de la sabiduría, escogieron por principio de toda comprensión un elemento de la naturaleza para comprender la realidad. En ellos tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Genófanes de Colofón y Leucipo. Los mecanistas veían toda a la realidad que estaba conformada de manera similar a una máquina. En ellos está Anaxágoras, Empedocles y Demócrito de Abdera. Los metafísicos. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura y componentes de los principios fundamentales de la realidad. Están Parménides y Heraclito. Los pitagóricos veían que todo estaba dominado por las matemáticas. Obviamente, el representante más fue Pitágoras. Los sofistas pertenecen a una escuela filosófica de la antigua Grecia. Su filosofía se distingue por su subjetivismo y la negación de la verdad objetiva. De este modo, nos percatamos que el gran proceso y desarrollo que tuvo la filosofía, su origen como fuente de dudas y de nuestra existencia a nuestra causalidad, dándose las circunstancias para que en Grecia surgieran aquellas personas que cambiaron sus pensamientos, la forma de pensar y encaminaron a nuevas ideas y nuevos caminos, creando sus escuelas y corrientes para otros filósofos o discípulos suyos.